Medianoche. Del GOPE de Carabineros, quienes realizaron un amplio operativo en el sector, evacuando de manera preventiva incluso el centro de extensión de la Municipalidad de Providencia. Tras algunos minutos, Carabineros confirmó que el artefacto se trataría de una bomba que lograron desactivar, afortunadamente, retirar del lugar para que fuera detonada en un recinto policial seguro, alejado incluso de la capital. El gobierno confirmó que presentará una querella por ley de control de armas contra quienes resulten responsables de la colocación del artefacto. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Bueno, y el fin de semana, sabemos que es pródigo en entrevistas, columnas, artículos en los diarios, para los que somos consumidores de diarios, que somos muchas personas, nos llamó mucho la atención la entrevista en el diario La Tercera a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Estábamos probablemente todos esperando qué es lo que diría Piergentili después del fracaso electoral que tuvo ella en particular, pero además el partido, el PPD, que no eligió ningún consejero. Ella era candidata también. Estuvo de vacaciones una semana, volvió y dio esta entrevista. Y el título de la entrevista era bastante fuerte. Tanto así que ella pidió disculpas después. Dice que, bueno, que si uno está preocupado de hablarle textual a los monos peludos, y se refirió también a los, al 30% y al tema de género, a los compañeros, bueno, entonces no había para qué ser autocrítica. Eso caló muy profundo, generó mucha molestia, y en el PPD entonces hay que ver qué es lo que está pasando allí, porque la propia ministra, Carolina Toá, ministra del Interior, que milita en el PPD, hemos sabido, y lo ha dicho ella, que le ha generado una molestia enorme, porque le está diciendo la presidenta del PPD al gobierno, básicamente, que no hace autocrítica porque está preocupado, dice algo así como unas leceras, dice Natalia Piergentili, refiriéndose a los temas a los cuales está dedicado, en vez de dedicarse a los temas importantes, grandes, y optar a las grandes mayorías, como en algún momento el PPD con la concertación lograba convocar. Entonces vamos a conversar con un expresidente del PPD, quien conoce cómo es por dentro el paño. ¿Qué es lo que está pasando allí? Francisco Vidal, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, muy cansado, hoy día ha sido un día muy agotador, pero estamos aquí, pues, Matías, para conversar contigo. Agotador, haciendo clases, pero ¿en cuánto lugar no hay haciendo clases de historia? Sí, pero además yo creo que he dado unas 8 entrevistas. Abuelita. Bueno, tú te la buscaste, si eres interlocutor en este tema, pues, ¿ah? Claro, así es. Yo pensé que iba... De hecho, cierro la jornada contigo. Está bien. Yo pensé que tenías algo más trasnoche todavía. No. Pucha, Esa es la radio Crono ya, pero ya no existe. Yo pensé que ibas a venir para acá porque tenía otros temas que comentarte. Tú que eres buen lector de historia. ¿Te leíste Balmaceda? ¿El libro, el último? Por supuesto. Qué bueno. No solamente lo leí, tuve que presentarlo. Qué bueno. Ya, pero nada que ver. Es que el fin de semana que estuve en cama enfermo lo leí. Qué fantástico el libro. Ya. Lo otro que te sugiero que leas... ¿Sí? Es un muy buen libro de Daniel Manzur. Sí, está agotado, hombre. Sobre el presidente Allende de la Unidad Popular. Lo fui a comprar Yo diría que es de los libros más serios y rigurosos de alguien, obviamente, que no es de izquierda. Claro, esa es la gracia, leer desde el otro sector, claro, con rigor intelectual y académico. No, y además tiene o sea, los que hemos leído mucho sobre la historia de Chile y ese periodo en particular, la gracia de Manzur es que cada afirmación la respaldan al pie de página. Claro, está respaldado. Con la cita textual. Ya, no me digas nada, pues lo fui a comprar el viernes, Francisco, está agotado en la editorial, así que no me saques pica porque no me lo he podido conseguir. Ya, y no se fuma en cámara, ya. A miércoles, sí. Y eso que estoy en mi casa. No, estamos en TVN, te está viendo todo Chile, así que hablemos del PPD. Oye, te echo de menos aquí, como te das cuenta, ¿ves? Así es. Oye, mira, yo creo que la entrevista es un error brutal en la forma y en el fondo. ¿Ya? En la forma está además, ¿no? Los monos peludos, eso ya es evidente. La Natalia, que la conozco mucho, es una mujer muy inteligente y con mucho carácter, bueno, reconoció su error. Pero tenemos que ir al fondo, no a la forma, que ya está claramente desgastada. Yo creo que la Natalia además se equivoca.
Porque decirle a este gobierno, que a lo menos es mi gobierno, yo voté por él, por el presidente, que está en una política de prioridades legislativas de nicho, es profundamente equivocado. Mira, me averigüé, como tú sabes que soy obsesivo por materia. Tú sabes que no hay ningún proyecto presentado por este gobierno, ni en materia de género, ni en diversidad sexual. Ni uno. Ni uno. ¿Y qué proyectos ha presentado el gobierno, incluso que ha sacado adelante, no obstante ser minoría en ambas cámaras? Todos vinculados a mejorar las condiciones de vida en términos económicos y sociales. Ahí están las 40 horas, ahí está el salario mínimo que se realiza el trámite el próximo lunes 29, ahí está el royalty, pasa un aviso ciudadano que nos están viendo hasta ahora. El royalty, un ejemplo pero clásico de cómo tú puedes, a partir de una recuperación de una parte de las utilidades de las 10 empresas mineras más grandes del mundo, tú le dices, páseme 1.400 millones de dólares. Esto es tremendo. Pero lo importante es el destino. 450 millones de dólares de esa cifra van a llegar, escúchenme Matías, a Cerro Navia con 2.000 millones anuales, a Lo Prado con 1.500, a Puente Alto con 6.000 millones. O sea, una redistribución, pero nítida. Entonces, y tú tienes además lo que tiene por delante. O sea, el sostener que el gobierno tiene una política de nicho por la vía legislativa es una equivocación. Ya, pero por la vía discursiva o la vía de la acción política pública no tiene un punto, no en las formas. A ver, detengamos un segundo la forma. Tú que eres observador y conocedor a fondo de la historia de Chile. Hoy día estuve revisando, me acordaba del colegio, la famosa Carta de Portales a Rengifo, 1831, donde trata a los propios conservadores, su partido, con palabras irreproducibles en televisión. ¿Te acuerdas, no? Exactamente. La señorita le decía, son unas... y unos... y unos güey... Tal cual. Bueno, las formas en la política chilena desde el inicio de la República, que a veces hay líderes que la usan para remecer. Ya, dejemos las formas de lado. Esa carta, búsquenla, está en internet, es impresionante. Hay varias más de esas. Hay varias más de esas, de portales a Rengifo. Bueno, pero vamos a la fondo. ¿No tiene algo en el fondo Natalia Pergentil en cuanto a que muchos generacionalmente tocan una y otra vez la tecla de la política identitaria de los pequeños grupos en vez de ir a las grandes convocatorias? Porque si no, dime tú por qué no logra respaldo masivo este gobierno en lo electoral con dos derrotas bien monumentales, el 4 de septiembre y el 7 de mayo. Algo está haciendo mal entonces. Mira, lo que pasa es que las dos derrotas tienen explicaciones distintas, en mi opinión. La derrota del 4 de septiembre es porque la mayoría abrumadora de izquierda y la lista del pueblo, que alcanzó, escuchen el ciudadano, el 78% de los votos. Ojo, pero con voto voluntario. Ahí votó solo el 43% de los chilenos. La derrota es que el maximalismo llevado a la máxima expresión, la lucha identitaria repartida en todos los temas, solo construyó adversarios a esa derrota. Y permíteme, Matías, ejemplos concretos. Voy a un canal a una entrevista, 2 días después, la maquilladora hace su pega, y yo le pregunto, ¿y cómo votaste? Rechazo. Y le agrego, ¿y por qué votaste rechazo? Mira, pero una sola cosa nomás, todo lo demás me da lo mismo, por el aborto. Después voy a otras reuniones y me sale una persona modesta, ¿y por qué voto rechazo? Yo quería mi vivienda propia. Y voy a otra reunión y me sale alguien, lo único que yo quiero en mi población es más carabinero. Tocó muchos temas y alertó muchos... Sí, claro, muy identitario. El ejemplo que para mí no le va a gustar a muchos, pero me da lo mismo. Tú comprenderás que en Chile, entre la vaca sintiente y el rodeo, gana el rodeo. Y la expresión de eso es que no hubo pueblo rural donde no arrasara el rechazo.
Bueno, a eso se refería Natalia. A eso se refería, creo yo, Natalia Piergentili, a lo mejor no de la mejor manera, en cuanto a la política identitaria. En vez de los grandes temas que aquejan y preocupan a la ciudadanía, preocupados de los microtemas. Y es una crítica política válida. Sí, no, pero que lo que pasa es que la equivocación de mi presidenta es que el gobierno en los hechos... ¿Cómo se definen los hechos de un gobierno? Sí, porque tú digas todo el día Seremi y Serama o porque mandes proyectos de ley como los que he mencionado. ¿Qué es lo que define un gobierno? ¿El discurso de Seremis y Seramas o el royalty? Entonces, y lo otro que te quiero decir para no perder la oportunidad, es que la gran derrota del 7 de mayo, que en número es igual al anterior, claro, hay que fijarse quién ganó. Y ganaron los republicanos, a paso del aviso ciudadano. Los republicanos con el 35% se situaron en el segundo lugar más alto de la historia de Chile, desde Bernardo Higgins. ¿Más que 65? ¿Más que 65 la DC? Solo superado por los demócratas cristianos en marzo de 1965. 6 meses después de que Frei Montalva estaba en la moneda, claro, en que ese partido solito sacó el 42%. Claro, en la Cámara. Ese es el volumen del triunfo republicano. Entonces viene la pregunta, que no la hago yo, la hizo la Universidad del Desarrollo hace 2 domingos atrás en el Mercurio. Le preguntó al votante republicano, ¿por qué votó por los republicanos? Protesta por el tema de la seguridad ciudadana. 47%. Me voy después 2 días a la encuesta que influye de Axel Cañí. Hace la misma pregunta. Casi el 40% dice, voté republicano porque ellos me están interpretando en mi principal problema. ¿Cuál es su principal problema? La inseguridad. Pero eso siento yo que es la esencia del alegato de Natalia Piergentili. Más allá de los monos peludos o de los compañeros, que esa es la forma. Vamos a los temas gruesos y no nos quedemos en las microdemandas. ¿Allí tiene, a tu juicio, algún punto Natalia Piergentili? No, a ver, tiene el punto que yo comparto que las grandes transformaciones, o si tú quieres el lenguaje tradicional, la contradicción principal en Chile es la económica y social, porque aborda a la abrumadora mayoría. Mientras tú tengas un 92% de la matrícula escolar, sumado fiscal y particular subvencionada, con una inversión promedio mensual por alumno de 140.000, mientras que tienes al 9% de la particular pagada a 3.80, ese es un punto. Francisco, entonces, lo que te quiero transmitir, María, es que el gobierno, por sus hechos, sí, se entiende, puede en la mañana hablar de Seremis y Seramas, pero en la tarde está mandando proyectos para aumentar el salario mínimo a 500 lucas. Lo último, Francisco, para dejarte en paz. Tú dijiste hoy en una entrevista, me parece, o lo leí en Exante, no sé si entrevista o un artículo, ¿sí?, que el 27, este sábado, el PPD tiene una reunión amplia, no sé si un consejo. Tiene un Consejo Nacional de acuerdo a la ley. Ya. Y está citado mucho antes. Y tú dices ahí que vas a forzar tú a un voto político. ¿Se están con el gobierno o se salen del gobierno? ¿Qué votas tú? No, yo estoy por mantenerme leal al presidente y al programa hasta el 11 de marzo del 2026. Pero sí tengo una buena noticia, Martín. A propósito de lo que yo he planteado todo el día. Hoy día, a las 8 de la noche, se reunió la mesa del partido, la dirección máxima. ¿Ya? Y acordó que no está en duda alguna la lealtad al gobierno y la permanencia. Perfecto. Francisco Vidal, como siempre. Sí. O sea, el primer tema está resuelto. Me despido. Antes te voy a dejar una recomendación de un artículo que a lo mejor leíste el fin de semana en El País de España, que hablaba de Cabildo. Es que en la parte de Chile. Sí, pero vi el Twitter. Que es el reducto por esencia izquierdista, electoralmente histórico, de Chile. ¿Por qué ganaron republicanos ahí? Es muy parecido al resultado que hacen en terreno con las encuestas que tú haces mención. ¿Cuál es la demanda de esa gente que ha votado siempre izquierda? ¿Por qué votó por republicano? Ciudadana. Es súper interesante, ciudadana, entre otras cosas. Y los retiros, ¿ah? Y los retiros. Oye, un aporte de 30 segundos. 30 segundos. Tú hablas de Cabildo. Yo hice el trabajo de sumar las votaciones
En Las Condes, Vitacura y Barnechea, las izquierdas sacaron lo de siempre, 20%. Me fui a Maipú la Florida, las listas de izquierda sacaron lo de siempre, el 50%. Pero ¿Sabes dónde? En comunas populares. En el mundo popular. En el mundo popular. Francisco Vidal, como siempre, un gusto, ¿eh? A dormir. Igual. Ojalá que en una de esas algún día vuelva a Estado Nacional. Hay que hacer mérito y hay que maquillarse mejor. Chao, Francisco. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Jorge Medina. Hola Matías, ¿cómo estás? Saludamos a todos en sus casas y vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias que han ido marcando la jornada. Esto fue parte de la conversación que estuvimos recién con Matías. La presidenta del PPD pidió perdón en el mismo Palacio de la Moneda. Aseguró sentirse avergonzada tras una entrevista que desató el enojo del gobierno y también de los partidos del oficialismo que habían intentado mantener en privado las críticas y el análisis tras la derrota electoral del pasado 7 de mayo. Mire. Pero si yo te quiero, seas un bonito peludo. Si yo soy mono peludo, ¿qué eres tú? Buena pelúa. Buena pelúa. A esa altura no les quedaba otra opción que reír. Distendido momento tras la indignación que provocó junto a otras polémicas frases el calificativo de monos peludos, dichos de la presidenta del PPD que con una entrevista elevó la atención oficialista al cuestionar la falta de autocrítica en el sector tras la derrota del 7 de mayo. Frase por la que Natalia Piergentili llegó a La Moneda a pedir perdón. Voy a ofrecer mis disculpas sobre una analogía muy desafortunada, aclarar en las partes en que cometí errores profundos y que me siento muy avergonzada, pero también invitar a la Alianza de Gobierno a reflexiones que yo creo que son necesarias. ¿Qué fue lo que dijo Piergentili? Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeros, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leceras. Dichos que fueron analizados por la Alianza de Gobierno que se reunió a primera hora de este lunes para reflexionar sin el PPD sobre el golpe que horas antes les propinó la líder del Partido por la Democracia. Vengo como mono. Sin esconder el malestar que hay por las declaraciones de Natalia Piergentili en el día de ayer, tengamos que seguir trabajando, poniendo en perspectiva lo que nos importa como Alianza de Gobierno. Malestar en la Alianza, en La Moneda y particularmente en la ministra del Interior. No el día que uno quiere hacer una entrevista en profundidad. Carolina Toá se lo hizo saber por teléfono a la presidenta de su partido. Fue en entrevista con Tele 13 Radio que la jefa de gabinete aclaró públicamente que las críticas le incomodaron. Es una situación claramente incómoda, enojosa, una palabra que creo que se ocupa muy bien en este caso. La ministra del Interior ha hecho un rol absolutamente irreemplazable en este gobierno y tiene toda la razón en estar molesta respecto de la forma en que yo utilicé el lenguaje para referirme a analogías que resultaron poco felices. Se lo planteó en privado también a la titular de Interior en un comité político que se desarrolló a puertas cerradas. Encuentro donde la presidenta del PPD también invitó a una reflexión post-elecciones que para La Moneda comenzó inmediatamente tras la jornada de votaciones del 7 de mayo. Recogemos las disculpas públicas, pero nos centramos en lo que es más relevante, ¿no? Que es el hacer, que es el materializar los cambios. Eso es lo que a la gente que nos está escuchando le importa verdaderamente. No las discusiones o las peleas por la prensa. Y fue justamente la reflexión que ya se hizo en el último comité político ampliado. Entendemos que la presidenta del PPD no estuvo, pero sí estuvo un representante del PPD en ese espacio. Las reflexiones no se han pasado por alto, un punto que se conversó con los partidos oficialistas que tras la reunión salieron junto a la presidenta del PPD, señal de unidad e intento por devolver la discusión a los desafíos de las próximas semanas. Creo que los temas se superan sobre todo cuando convergemos en torno a acciones. Tenemos que superarlo ahora en este momento porque la ciudadanía nos espera y no le interesan estos temas. Poder abocarnos a lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Es la cuenta pública. Por ejemplo, los anuncios que va a hacer el presidente de la República. Aprovecho a agradecer el ánimo en que se dio este comité político, la generosidad de pensar en los temas relevantes que han tenido mis colegas.
Entre abrazos y con la tarea de pensar en la agenda de gobierno se fue la presidenta del PPD de La Moneda. Y pensando en esa agenda desde la región de Atacama, el presidente de la República le habló a los parlamentarios de la zona en la jornada de disculpas de la líder del PPD. Han sido muy leales con el gobierno en los momentos buenos y en los momentos malos. Y eso yo lo agradezco profundamente, porque el poder levantar un proyecto político, los proyectos políticos no se levantan solamente cuando el viento sopla a favor, sino que se sostiene también en los momentos difíciles. La Moneda y el oficialismo apuntaron a la unidad por sobre las diferencias y el PPD asegura que su compromiso sigue intacto a pesar de las voces internas que incluso piden reflexionar sobre la continuidad del partido en el gobierno, un compromiso que obligó a la presidenta del PPD a pedir disculpas en el propio Palacio de La Moneda. Voy a ofrecer mis disculpas. Iniciamos medianoche con este tema. Escucha bien, el gobierno finalmente presentó una querella por la instalación de un artefacto explosivo en la sede de la Fundación Paz Ciudadana en Providencia. Un funcionario encontró la bomba en una bolsa y alertó a carabineros, quienes lograron desactivarla. No hubo explosión porque falló el reloj de la bomba. La noticia corrió rápido por Providencia. ¿Quién o quiénes instalaron un artefacto explosivo en la Fundación Paz Ciudadana? Era lo que todos se preguntaban. De alto impacto, eso me parece. Sorprendido más que nada, sorprendido más que nada. No creo que sea nada, pero es raro que suceda ahora y acá, muy extraño. Un funcionario de la fundación encontró por la mañana una bolsa en la reja del antejardín. Ante la sospecha llamó a carabineros y así comenzó el operativo. Con los minutos se descubrió que era un artefacto explosivo listo para detonar. Tenía un temporizador y por lo tanto iba a detonar al momento en que llegara al horario en que se establece la detonación. Al parecer el sistema falló. Tendría características de una bolsa plástica que básicamente era extraña por el volumen. Pero antes hubo que cortar el tránsito y con equipos antibombas, Carabineros actuó por casi 3 horas. Un robot tomó la bolsa y la introdujo en un depósito especial. Así el artefacto explosivo logró ser inhabilitado por los funcionarios policiales. Una de las características de estos elementos justamente que cuentan con un sistema de relojería para poder actuar como detonador. Pero por razones que se van a investigar, esto no funcionó. ¿Tenía una hora establecida? Tienen un temporizador establecido. ¿Pero ustedes no saben? No sabemos cuánto es el tiempo, por lo menos yo no tengo esa información. Si bien nadie se ha adjudicado la autoría, el Ministerio Público asegura que podría estar conectado con otros hechos o a un mismo grupo. Hasta el momento no tenemos reivindicación, tampoco encontramos panfletos en el sitio del suceso, por lo tanto, por lo general lo que sucede es que con posterioridad aparecen comunicados en redes sociales que dan cuenta de la autoría de este tipo de atentados. En las últimas horas, un grupo se adjudicó este atentado. El grupo ecoterrorista individualista tendiendo a lo salvaje se adjudicó la explosión. Reivindicaciones como el año pasado, cuando en Las Condes y en menos de 4 meses ocurrieron 2 episodios. Uno de ellos, un ataque frustrado en el edificio del Grupo Angelini, y otro en la empresa Besalco, donde sí hubo una explosión. En ambos casos, el atacante se transportaba en bicicleta. Otros ataques contra bancos, locales comerciales, comisarías, múltiples episodios que han sido investigados por la Fiscalía Metropolitana Sur. Estamos absolutamente consternados en la Fundación por lo que pasó. Ven ustedes que hay edificios alrededor que podrían haber sido afectados también si esto hubiera hecho explosión. Y en eso hemos tenido contacto y también con la Fiscalía en entregarle toda la información que pueda ser útil a la investigación. El gobierno en ese sentido se va a querellar por ley de control de armas, ¿no? Porque necesitamos llegar hasta las últimas consecuencias para determinar quién estuvo detrás de la colocación de un artefacto de esa envergadura. Palabra cumplida por la tarde, porque el Ministerio del Interior presentó una querella por el artefacto explosivo en la sede de la Fundación Paz Ciudadana. Un ataque hasta el momento sin reivindicación, ni menos sospechosos. El rápido llamado de un funcionario permitió desactivar una bomba que pudo haber provocado una tragedia. Un nuevo video muestra el momento en que los 4 exmarinos formalizados por homicidio fueron abordados y asaltados por un grupo de desconocidos. Según se indicó en la audiencia, el hombre en situación de discapacidad habría sido el autor intelectual del robo, y todo esto por un celular. Ellos son conscientes que la víctima no tiene ninguna posibilidad de repeler.
arrancar, huir, defenderse. Esto corresponde a juicio de la Fiscalía, un delito de homicidio calificado. La libertad de esto representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Los días no hicieron más que aclarar para el Ministerio Público la dinámica que terminó con la vida de Milton Domínguez. Decimos que tiene que haber justicia si hoy día los grandes crímenes que también los migrantes han cometido, se ha pedido justicia y se ha hecho justicia. Creemos también que cuando nos pase a nosotros, como cualquier persona, también tenemos derecho a tener justicia. El Hogar de Cristo le brindó ayuda más de una vez. Era colombiano y conocido en la calle, ahí donde vivía, y la noche del 19 de mayo conoció a este grupo de marinos. ¿Entendido la comunicación que acaba de hacer el fiscal? Sí, entendí. Sí, entendí. Sí, entendí. Son 4. El último investigado se entregó este fin de semana. Había asaltado aproximadamente 10 a 15 personas extranjeras con el grupo con el que me encontraba ese día. Le robaron ese día su iPhone 11, sus credenciales de la Marina y una cadena que él llevaba. Acá el registro, el momento en que habrían sido abordados por un grupo de desconocidos, entre ellos Milton Domínguez. Se enfrentan a golpes, la mayoría de los desconocidos luego huye, excepto el que iba con muletas. Logran dar la vuelta y al único que le logran dar alcance es a la víctima, en definitiva, porque también es reconocida como autor intelectual de lo que les ocurrió. De acuerdo a lo que muestran las imágenes de varias cámaras de seguridad y algunas particulares que se encontraban en la zona. La defensa de cada exfuncionario de la Armada explicó la participación de cada uno de ellos. Ya no estamos hablando de una actitud reiterativa, sino que es un solo golpe, su señoría. Tomando en consideración los videos que me aporta el Ministerio Público respecto de estos hechos, en ninguna parte se puede entender que existe por parte del representado un don homicida. Si no hace nada más que hacer ese ademán de golpearlo y después no interviene nunca más en la acción. No es un acto de xenofobia, esto fue no sé cómo nombrarlo, magistrada, pero en definitiva yo lo que puedo ver es que podría incluso ser una detención ciudadana que determina de una muy mala manera. Argumentos más o menos quedaron en prisión preventiva por homicidio simple. No estamos frente a un grupo de exmarinos que planearon salir a matar gente, o sea, eso es una falacia. El tribunal entendió que a su juicio, su interpretación jurídica es que el homicidio es simple y no calificado, situación distinta a la que pensamos nosotros, y por eso seguiremos investigando para determinar las circunstancias fácticas y jurídicas de todo esto a fin de poder presentar lo antes posible la acusación. Se descartó que hubiese alevosía, pero eso sí, nadie impidió que esta golpiza brutal ocurriera. Ninguno hace algo eficaz para que eso se detenga. Cumplirán prisión preventiva, pero en una unidad naval que determine la Armada de Chile, porque la baja de los exfuncionarios aún no sería efectiva. Incluso la del cuarto detenido este fin de semana ni siquiera estaría tramitada. Respecto de mi representado sigue siendo funcionario. Respecto del otro funcionario, el procedimiento de baja no es tan sencillo como de un día para otro. Requiere un procedimiento administrativo, entiendo yo, que está relacionado con tomas de razón y con otro tipo de procedimientos, y eso no es automático. Quedará a criterio de la cuarta zona naval, donde pasarán los próximos 120 días para la investigación de su caso, si en uno de sus cuarteles u otro de gendarmería. Y este es tema de importancia para los consumidores. De seguro usted lo habrá notado, el precio del huevo está por las nubes, incluso doblando el valor que tenía hace 2 años. Los productores se están culpando directamente a la gripe aviar, que ha obligado a sacrificar por lo menos unas 900.000 gallinas en diversos planteles. Están solicitando al gobierno vacunar a las especies. Esta es una posibilidad que por estos días está siendo analizada seriamente. Frito, duro, a la copa o revuelto con marraqueta. Preparaciones hay para todos los gustos. El huevo es un infaltable en las mesas de las familias chilenas. Una proteína que lamentablemente ha subido mucho de precio, golpeando el bolsillo de los hogares. Mucho, no sé. Uno que vive de una pensión, imagínese. Un huevo, una bandejita de huevo que le cueste como 10.000 pesos, es mucho para uno. Se puede acompañar un arroz, se puede acompañar tantas cosas. Los queques, las tortas, todo lleva huevo.
entonces hay que consumirlo. Porque si uno hace una tortilla, ocupa huevo. ¿Ah? Por eso si yo hago un pancito así, también le pongo huevo. Y ahora llevo 60 huevos más o menos. 13.000 y tanto, para lo que dura una semana. Según datos del INE, el huevo ha elevado su valor en un 18% en lo que va de este año, alza que asciende hasta un 33% si ese análisis lo realizamos en 12 meses. Ahora veamos algunos ejemplos. 30 huevos blancos comprados en ferias libres de Santiago costaban 3.478 pesos en mayo de 2021. Ese mismo producto saltó hasta los 4.247 pesos en mayo de 2022 para llegar hoy a superar los 7.000 pesos. Valores al alza que también se notan en el mercado mayorista de Lo Valledor, donde se abastecen los diversos almacenes y ferias libres de la región metropolitana. Y la gente hoy en día viene a comprar de menos huevos. Yo no vendía media bandeja, no vendía 15 huevos. Hoy en día lo tengo que hacer porque la gente ya no le alcanza por una bandeja completa. Y ya estamos llegando ya a los 10.000 pesos en bandeja porque, por ejemplo, el súper ya está a 8.700 la bandeja. Es que hoy en Lo Valledor la bandeja de 30 huevos oscila entre los 6.800 pesos, la segunda selección, hasta los 8.700 pesos el huevo super o jumbo, el de mayor tamaño. Pero ¿a qué obedecen estos precios? Alzas que se vinculan al avance de la gripe aviar, que ha impactado a 4 planteles de aves en el país y ha obligado a sacar del mercado unas 900.000 gallinas. Uno de los planteles afectados es Avícola Chequén, en la región del Biobío, donde 200.000 aves han debido ser sacrificadas. Respecto a marzo, hoy día estamos pagando casi 50, 60 pesos más por cada huevo que el consumidor compra. Y la verdad que esto no tiene claridad cuándo se detendrá. Hoy día los productores de huevo están cerrando la llave definitivamente a sus inversiones, están sin ganas de volver incluso a reponer sus pedidos. Por ello es que los productores de huevo están pidiendo medidas al gobierno, tales como seguros avícolas y un plan de vacunación para las aves, el cual está siendo por estos días analizado por el Ejecutivo. Cuando se presenta en un plantel productivo, la norma internacional y el criterio que ocupa la Autoridad Sanitaria Nacional es eliminar, por un motivo de evitar, ¿no es cierto?, la dispersión del virus a otros planteles, eliminar todo el plantel. Y es por eso que llegamos a esa cantidad de 800 o 900.000 gallinas menos, digamos, que hay actualmente en producción. Entonces hay que hacer un buen equilibrio y por lo tanto un trabajo serio y riguroso respecto del impacto que una potencial vacunación tiene para el mercado interno de huevos, que muy probablemente es muy positiva, pero con un riesgo importante para el mercado exterior de lo que exportamos. Según datos de Chile Huevos, sumando la gripe aviar y el alza del maíz, producto de la guerra de Ucrania, un 10% de la producción total de huevos ha salido del mercado nacional, afectando así el precio de este producto tan apetecido por las familias chilenas. 1:46 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más informaciones en medianoche. Internacional. Revisamos noticias del mundo, nos vamos a Brasil. Según reportó la cadena Globo, la cadena de medios más grande de ese país, este día lunes se efectuó la detención de 2 mujeres que estarían relacionadas con el crimen de Ronald Tejeda, este chileno que fue asesinado mientras vacacionaba en Río de Janeiro. Ambas mujeres, trabajadoras sexuales, habrían drogado a la víctima junto a su acompañante, Andrés Orellana, con el fin de asaltarlos. Fueron las cámaras de seguridad las que mostrarían a estas mujeres saliendo con los chilenos desde un club nocturno. Sin embargo, ellas niegan saber sobre su paradero luego del encuentro que tuvieron en la zona de Lapa. Las sospechosas recibieron una orden de aprehensión de carácter temporal con una duración de 30 días, mientras continúa la investigación. El taxista que los trasladó también es sujeto de interés para la policía. Nos vamos a Bolivia porque el Vaticano envió a ese país un importante investigador por el escándalo de pederastía dentro de los jesuitas en el país. Hace unas semanas se publicó el diario secreto del difunto jesuita español Alfonso Pedrajas,
donde admitía que abusó de más de 80 niños en colegios bolivianos y que sus superiores lo encubrieron todo. La Santa Sede envió al sacerdote Jordi Bertomeu para investigar estos hechos. El sacerdote español ha participado de numerosas misiones en Latinoamérica y estuvo encargado de la investigación de los abusos del padre Maciel en los Legionarios de Cristo y en la Iglesia chilena. A medida que nuevas personas también han revelado abusos, el fiscal general de Bolivia abrió una investigación por el caso y por la posible responsabilidad de otros miembros de la Iglesia. Entre las víctimas hay ex jesuitas que han sido formados por esta persona. En resumen, él no solo abusó de alumnos, sino también de jesuitas en formación. Y hemos tenido de maestro a un predador sexual durante 2 años. Varias víctimas han terminado en psiquiátricos, varias víctimas han terminado en situaciones muy lamentables. Y en medio de la crisis económica que atraviesa Argentina por esta alta inflación, lo que vemos en pantalla, el gobierno trasandino lanzó un nuevo billete con mayor denominación, moneda que el Banco Central Argentino ya comenzó a distribuir durante esta jornada de día lunes. El nuevo billete tiene un valor de 2.000 pesos, aunque a horas de su anuncio perdió valor por la alta inflación que afecta al país. En ese sentido, los analistas del mercado argentino estiman que este nuevo billete ya por lo menos ha perdido el 20% de su poder adquisitivo. La emisión de este nuevo billete era un reclamo por parte de las entidades bancarias y también empresariales, y se estimaba que podría servir de ayuda para salir de la inflación. Sin embargo, esto está por verse. Se estima que el valor vaya fluctuando de $8,50 en el mercado oficial y 4,1 en el mercado informal, duplicado al valor de denominación que existía hasta el momento. Y ahora nos vamos a las calles de Santiago para revisar las principales informaciones policiales de la jornada con Yesenia Yamet Collao. Yesenia, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas noches y te invito a que pasemos a revisar este video captado por una cámara de seguridad. Todo esto ocurre en la comuna de Puente Alto, cuando el vehículo que ustedes pueden ver en las imágenes impacta contra una vivienda ubicada en Luis Mate Larraín. Todo esto ocurre en medio de un control de Carabineros, en medio de una fiscalización que se estaban dando a un par de cuadras de este sector, en Plaza Montserrat. Es ahí donde se intentó parar a este conductor para poder fiscalizarlo. Sin embargo, este conductor escapa del lugar e incluso intenta embestir a los funcionarios policiales. Desde ahí se generó toda una persecución que termina acá en Luis Mate Larraín, cuando este conductor pierde el control del automóvil y termina chocando con una casa de esquina que se encuentra ubicada en este sector. Afortunadamente, pese a el fuerte choque que protagoniza este vehículo, ninguna persona resultó lesionada y de hecho el conductor fue detenido por Carabineros a los pocos minutos, ya que no puede seguir escapando. Carabineros desciende del vehículo, se acerca hasta el automóvil y es ahí donde bajan a este conductor y logran detenerlo. Los invito a que pasemos a revisar las declaraciones de Carabineros sobre esta detención. Estaba trabajando en mi local y entonces cuando sentimos el estruendo, que el sonido, porque fue en la esquina acá de mi casa, como es casa esquina, entonces salimos para afuera y ahí nos damos cuenta que el auto estaba metido en todo, me echaba todo el muro abajo. Como una frenada y ¡pah! Pero nunca me di cuenta, o sea, pensé yo que me había echado abajo en el muro. Arrancó absolutamente todas las plantas que tenía ahí, que tenían troncos un poco bastante gruesos, y también yo tenía 2 fierros a modo de protección en caso de algún vehículo diera con ellos, y arrasó con los 2 de cuajo. Este sujeto habría evadido el control vehicular y a la vez había intentado embestir al personal policial. Personal inicia un seguimiento controlado y aparentemente, conforme a la información que mantenemos, el sujeto habría perdido el control del móvil por la humedad de la calzada, quedando incrustado en el domicilio que mantenemos acá en el sector.
Jorge, lo que se conoce hasta el momento de esta detención es que este hombre no tenía antecedentes, los papeles del vehículo estaban completamente en regla, se le hizo el test, la alcoholemia y todo sale correcto. ¿Cuál era el problema? ¿Qué sería que detonó que este hombre escapara? Es que su licencia estaba vencida, que no tenía su licencia al día. Esa sería la principal hipótesis de por qué este hombre protagonizó esta persecución que terminó con el choque que ya veíamos en esta cámara de seguridad, Jorge. Quedaremos atentos entonces al desarrollo de este tema. Muchas gracias, Yesenia, que tenga buenas noches. Buenas noches. Nosotros dejamos esta pequeña rueda informativa hasta acá y volvemos contigo al estudio, Matías. Bien, Jorge, muchas gracias. Y vamos a revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Tiene que ver con que se emite un aviso de meteorología por tormentas eléctricas para 3 regiones esta noche y mañana. Vea más detalles en 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy, ¿te parece? Bueno, para hoy que ya estamos a martes 23 de mayo, Santiago presentará cielo nublado y una máxima probable de 15 grados, en tanto Chillán, en la región del Ñuble, habrá cielo parcial y una máxima probable de los mismos 15 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.